Mi nombre es Cruz Virginia Ramos Gordillo del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera Ingeniería en Logística, la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales Ibarra. Los temas que revisaremos el día de hoy son correlación y regresión de la unidad 2, tarea 2. Y el 10.2 correlación. Dice que las propiedades del coeficiente de correlación lineal R, el número, la primera propiedad es el valor de R está siempre entre el 1 y el menos 1, es decir, menos 1 y menor igual que R o menor igual a 1. Dice, el valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El tercero, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambiando todos los valores de X y Y el valor de R no sufrirá cambios. El cuarto, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El quinto, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de muestra drástica. Los errores comunes en la correlación. El primer error es que un error común es concluir que la correlación implica casualidad. El segundo error es que otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y puede inflar el coeficiente de relación. El tercer error es que implica que la probabilidad de linealidad, si no hay una correlación lineal, puede existir una relación no lineal. El primer ejemplo que veremos es el tamaño del cerebro y la inteligencia. A continuación se presentan las medidas del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CI del Webster de un grupo de sujetos. Son datos de Slick y Blinkside, de Highside, Intelligence Quick y Monoscript del tramo de Neurology en el volumen. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos los datos, el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el CI. Pero para poder resolver este problema vamos a ir a Minitab, donde ya aquí tenemos todos los datos. Son una muestra de 10 tamaños del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Para poderlo realizar nos vamos a estadística básica, correlación. Le damos clic y como en la presentación lo decía, no importa, no interfiere cuál de las dos seleccionamos primero, no afecta el resultado. Vamos a seleccionar tamaño del cerebro y el coeficiente y le damos OK. Aquí nos dice que el coeficiente intelectual, la colección del tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual es una correlación de 0.79 y el valor de P es igual a 0.62. Lo que nos dice que como en la teoría lo vimos, la correlación pasa de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 pasando por el 0. Dice que si tenemos una correlación con un resultado de 0, dice que ya sea que sea 0 o muy cercano al 0, dice que esto nos quiere decir que no existe una correlación entre el eje X y el eje Y. Pero si el resultado es 1, nos quiere decir que tenemos una correlación positiva, que significa que si uno de los ejes aumenta, por ejemplo el eje X, el otro eje también aumentará. Y si tenemos una correlación negativa, como sería el caso de menos 1, si uno de los dos aumenta, el otro va a disminuir. Con este resultado del coeficiente intelectual podemos notar que es 0.79, el cual se redondea a 18. Quiere decir que la correlación es muy poca entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. También con el resultado que nos dio, ¿qué es esto?
que es este, podemos decir que el valor de P es el que vamos a utilizar para hacer estadísticamente. Como aquí no nos da el nivel de confianza, normalmente con el nivel de confianza es del 95%, que es igual al 0.5%, que lo utilizaríamos como el 0.5, el nivel de confianza sería de 0.95%, perdón. Nos está dando que sería igual a 0.5 y nos está dando que P es igual a 0.62. Por lo tanto es mayor que nuestro nivel de confianza y podemos decir que no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. También nuestro ejercicio lo podemos hacer con podemos desarrollar una gráfica y para poderlo representar de una mejor manera podemos hacer una gráfica de por, una de 3, y la variable quiere decir que nuestra variable X es que dependiendo del tamaño del cerebro, en el eje de las X estamos suponiendo que el tamaño del cerebro determina el estamos poniendo que el eje de las X determina sería el tamaño del cerebro y el eje de la Y sería el coeficiente, porque el tamaño del cerebro determina el coeficiente intelectual de las personas. No vamos a mover nada y le damos OK y nos va a dar la gráfica. En esta podemos ver, si cruzamos, cada uno dice que es el tamaño del cerebro de 965 con un coeficiente intelectual de 90. También lo podemos hacer de manera asistente con regresión. Dijimos que el tamaño del cerebro nos dice el coeficiente intelectual de acuerdo a la hipótesis que tenemos, y aquí el nivel de confianza es del 0.05. Nos da la siguiente información. Aquí podemos ver que este P es 0.62, está por encima de nuestro nivel de confianza, que es de 0.050. También dice que hay una variación está entre aquí el 0.62, una variación de expansión del modelo del 3.21% y una correlación del 0.08% intelectual. Dice la correlación de coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en metros cúbicos no satisfactoriamente en menor que 0.05. Aquí también tenemos la gráfica, si se dan cuenta es la misma. Podemos ver de una manera cómo se comportan los datos que tenemos y que está de 100 entre 110 el coeficiente intelectual, mientras el tamaño del cerebro llega hasta 1300. Nuestra presentación. Ejercicio: calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presentan las concentraciones en partículas por millones del CO2, que es el dióxido de carbono, y la temperatura en grados centígrados con diferentes años, según los datos de Eichborn Institution. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí tenemos los datos. Para poderlo realizar nos vamos a nuestra hoja de meditar y aquí tenemos ya los datos. Nos vamos a estadística, estadística básica, correlación, donde, como comentamos al principio del ejercicio pasado, no importa cuál de las dos variables se seleccionan al principio, y nos dice que existe una correlación entre el CO2 por partes por millón y la temperatura en grados centígrados de 0.892 y el valor de P es 0.001. Como revisamos anteriormente, si la correlación es de 0.892, pero para problemas de probabilidad estadísticos usaremos el valor de P,
Anteriormente dijimos que si se acercaba mucho al cero era que no se tenía una correlación. En este caso podemos ver, y nuestro nivel de significancia, el problema no nos da un porcentaje, por eso usamos el 95%, que es el 0.5%, el 95.5. El resultado nos da de 0.001, por lo que no existe una correlación, no se tiene correlación entre la temperatura que se tiene y el nivel de dióxido de carbono que se tiene en el medio ambiente. Por lo que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis, para rechazar la hipótesis alternativa sería aceptar la hipótesis nula, que sería, bueno, no, la hipótesis nula es que sea igual a 0, pero en este caso no nos está dando 0, nos está dando 0.001. Entonces sería la hipótesis alternativa, porque tiene no es un nivel de correlación correcto, pero nuestro resultado nos dice que no existe una correlación, ya que el valor de P es 0.0001. Igual podemos hacer gráficas para que sea una manera más visible. Ya hacemos esta, y nuestra variable es que dependiendo de la temperatura es el CO2 que que se hace, y podemos ver cómo va de una manera distribuida, un poco distribuida. Entonces sí puede, por eso decía que no podemos aceptar rechazamos la hipótesis nula, porque la nula es que es 0, que no hay una correlación, pero podemos ver en la gráfica, siento que es un poco más visible, se me hace más fácil, como hay una relación entre la temperatura y si la temperatura sube, el nivel de CO2 también sube, podría hacerse que la contaminación sea mayor. Pasamos a otro tema, y el siguiente tema es la regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, ya sea X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1 por X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variación independiente, y Y llamada variable de respuesta, variación dependiente. Cuando se trabaja con dos variables de relación en una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una mitad. La pendiente de B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre con Y cuando X cambia a una unidad. En un diagrama de dispersión con valor típico, en un punto aparece muy lejano de otros puntos de datos. Dice, los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de los datos paralelos I y Y, un residuo es la diferencia entre un valor de I muestral observando y el valor de Y predicho por medio de una ecuación de regresión. Es decir, residuos es Y, residuos es Y, observa menos Y, predicha es igual a Y menos y mayor Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores de X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se ha reemplazado por el valor de residual de Y, observa menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos entre X y Y menos Y predicha. Dice un ejemplo, edad y tamaño de cintura en hombres. A continuación se presenta la edad de hombres de 40 hombres y el tamaño de cintura. Determinen la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de cintura para un hombre de su edad de 20, 40 y 60 años.
Para poder hacer este ejercicio tenemos nuestros datos ya en Minitab. Entonces nos vamos a ir a estadística básica. No, perdón, es el tema de regresión y regresión por polo. Y nuestra variación dependiente es el tamaño de la cintura, que depende de la edad de los hombres. Y en gráfica le vamos a poner que solamente nos dé como una gráfica. Y nos da, aquí nos arroja las 4 en una. Aquí nos dice que las da las gráficas de un histograma, una gráfica en polo. Vamos a ver cómo son los datos y cómo se comportan. También tenemos una gráfica, pero en realidad lo que vamos a estudiar son los datos que nos dan acá. El ejercicio nos dice que determina la ecuación de regresión la gráfica de residuos, que es esta que tenemos acá. La ecuación de regresión va a ser nos da, aquí está, nos da como, bueno, vamos a leer los datos para poder entenderle. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y nos dice que tenemos que el tamaño de la cintura en centímetros contra la edad de los hombres es igual a 59.64 más 62.59. El S es igual a 5.58 y el RSQ es igual a 71.4%. El RSQ adjunto de 70.7%. También nos pide que hagamos una gráfica de residuos, que era esta que teníamos acá. Tenemos una gráfica más grande, va a ser esta. Es esta nuestra gráfica de residuos y podemos ver cómo el comportamiento va de la misma manera. Tenemos disperso acá un dato que es la edad de 73 años. El tamaño de la cintura es de 100.3 centímetros. Y también el ejercicio nos dice que el tamaño de la cintura de un hombre de edad de 20 años, uno de 40 y uno de 60. Para poder resolver esto, también se puede hacer, también hay otra manera de hacerlo, hay dos maneras de hacerlo. La primera es como lo hicimos y la otra es por manera del asistente, que nos da estos resultados. Nos da esta gráfica, que creo que es la que nos podemos nosotros interpretar, donde dice que la relación entre el eje X y el eje Y tiene una que sería el tamaño de la cintura en centímetros de hombre y la edad en hombres, a nivel significativo de menor que 0.05. Recordamos que cuando el ejercicio no nos da el nivel de significancia, nosotros se utiliza normalmente por default el 95%, y nos está diciendo que en este caso el valor fue de menor que 0.05. Aquí está la gráfica, la otra, porque nos dio los datos acá. Aquí está. También nos pide que calculemos el tamaño de la cintura de un hombre de 20 años y otro de 40 y aquí me confundí, y uno de 60 años. Entonces, para poder realizarlo vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sobre la calculadora y con nuestra gráfica, que es esta, vamos a realizarlo. Dice que el 59.64 más .62 59 por 20 años, el tamaño de su cintura sería de 72.158 centímetros. Ahora bien, si también ahora el de 40 años, tomamos los mismos datos, 59.64 por .60
.259 por la edad, que sería 40. El tamaño de su cintura, perdón, ahí tuve un error, perdón, es 59.64 por .6259 por, ya sé dónde está el error, no es por, se suma. Entonces es 59.64 más .6259 por la edad, que en este caso nos pregunta de una edad de un hombre de 40 años. El tamaño de la cintura sería de 84.676. Por último sería 59.64 más .6259 por la edad, que nos está diciendo un hombre de 60 años, tendría un tamaño de cintura de 97.194 centímetros. De esta manera podemos terminar el ejercicio. Seguimos con el próximo ejercicio y dice edad y tamaño de cintura ahora en mujeres. Dice, a continuación se representa la edad de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura de una mujer de su edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a los datos de Minitab, ya que nos vamos a la hoja de Minitab donde tenemos los datos. Hacemos algún punto estadística, regresión, y decimos que el tamaño de nuestra variable dependiente es el tamaño de la cintura, porque decimos que dependiendo de el X sería cintura y Y porque dependiendo de la edad es el tamaño de la cintura. Ponemos que también nos dé una sola gráfica para que no nos arrojen muchas. Aquí está una gráfica de probabilidad, un versus, un histograma y nuestra gráfica de residuos. El ejercicio nos dice que, el ejercicio nos dice que hagamos determinar la ecuación de regresión. La ecuación de regresión para este ejercicio es el siguiente. Dice la regresión de la ecuación de regresión en la cintura en centímetros en mujeres es de 54.12 más .8095 en la edad. S es igual a 5.84. El RSQ es del SQ es de 75.3 y el SQ adjunta es de 74.7%. Y la gráfica que nos arrojó, fue esta. Dice que la gráfica de residuos es esta. Podemos saber que aquí anda uno que está más alejado de los demás, es como un residuo adjunto, es el que nos dice que es una edad de 48 con un tamaño de la cintura en 78.6. y nuestros ejercicios nos pide calcular ciertas edades, pero también lo hice de manera asistente, donde la asistente nos dice que la relación entre la cintura en centímetros y la edad de mujeres es con un nivel de significancia de menor que 0.005. Como normalmente estos ejercicios no traen el nivel de significancia, sería de 0.05 y este fue de 0.001 p. Entonces quiere decir que fue menor que nuestro nivel de significancia, que sería 0.05. Ok, ahora pasamos acá y nuestra ecuación de regresión nos dice que para la cintura de las mujeres es de 54.12 más .8095 por la edad, que en este caso nos está pidiendo la edad de 18 años. Una mujer de 18 años, el tamaño de su cintura sería de 68.69. Ahora el siguiente, 54.12 más
.8095 por la edad, que sería de 36. El tamaño de la cintura de una mujer de 36 años sería de 83.262. El siguiente sería 54.12 más .8095 por la edad, que es 54. Nos dice que el tamaño de una cintura de una mujer sería de 97.83 centímetros, de acuerdo a nuestra ecuación de regresión. El siguiente tema que veremos es variación e intervalos de predicción. Supongamos que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral de X y Y, que Y predicha es el valor predicho de Y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores Y muestra que es Y predicha. La desviación total es de X y Y, es la distancia vertical de Y menos Y prediction, que es la distancia entre el punto de X, Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y prediction. La desviación explicada es la distancia vertical de Y prediction, es la distancia vertical. La desviación explicada es la distancia vertical de Y prediction menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho de y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical que de Y menos Y prediction, es la distancia vertical de Y testada, es la la desviación sin explicar es la distancia de Y menos Y prediction, que es la distancia vertical entre un punto X, Y y la recta de regresión. La desviación de Y menos Y prediction también se conoce como residuos. Desviación total igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados de X, Y, que incluye los valores específicos de 5-19. Suponga que utilizamos una muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. 1. ¿Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y? La ecuación de la recta de la regresión de Y testada es igual a 3 más 2X. Y testada es igual a 3 más 2X. La medida de los valores de Y está dada por Y testada igual a 9, que está acá. Desviación explicada. Y uno de los pares de datos muestrales es igual a X, es X igual a 5 y Y igual a 19, que es X igual a 5, Y igual a 19, que está aquí. El punto 5 y 13 que tenemos acá, dice, es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustención de X igual a 5 es la ecuación de regresión de Y testada igual a 3 más 2X, produce de la Y testada igual a 13. Dice, al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión de Y testada, de Y prediction, igual a 3 más 2X para obtener una Y prediction de Y igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal menor descrita por medio de recta de regresión. Para X igual a 5 el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 9. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se denomina desviación sin explicación o residuos.
Desviación total a partir de y testada igual a 9 del punto 519 es igual a y menos y testada igual a 19 menos 9 nos da un total de 10. Esa va a ser nuestra desviación total. La desviación explicada va a ser a partir de y testada igual a 9 del punto de 5,19 igual a y prediction menos y testada, que sería 13 menos 9 nos da un igual a 4. Esa sería nuestra desviación explicada. Y la desviación sin explicar sería a partir de y testada del punto 5-19 igual a y menos y prediction igual a 19 menos 13 nos da un total de 6. Lo que es la variación total y variación explicada y variación sin explicar. Aquí está. Dice que la variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Seguimos. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación de Y, que se explica con la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación de R cuadrada es la cantidad de variación que explica la recta por la regresión. Se calcula R cuadrada es igual a la variación explicada entre la variación total. El intervalo de predicción es la estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de variable se conoce como intervalo de predicción. Dice, el desarrollo de intervalo de predicción se requiere la medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuos es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado C es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de la regresión. Ejemplo, peso y consumo de combustibles de autos de carrera. Dice, se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determine el valor de coeficiente de corrección lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Por qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre peso y el consumo de combustible en carretera? Y si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Número 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Para poder resolverlo nos vamos a nuestra hoja de militar. Acá tenemos 32 datos de marcas y de diferentes marcas y modelos de automóviles, y nos vamos a estadística, regresión y regresión por modelo. Nuestra variable de carreteras, hacer carretera millas por galón, y peso por libras. Podemos meter diferentes variables, pero en este caso solo vamos a usar una. Vamos a dar que nos dé una gráfica y le damos OK. Nos da esta gráfica, pero lo que más, nos da las gráficas, pero lo que más nos interesa leer e interpretar son los resultados que acá nos proporciona.
nos da los datos, nos da que la regresión en pesos en libras, el error que tendrá, el nivel de P es igual a 0.000, el modelo de Sumari es igual a R es igual a 2.19, el RSQ es 65.02, el RSQ adjunto es de 63.86 y el RSQ prediente es de 60.96. Con la información que nos da acá, que es .00, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos, decimos que sí existe la evidencia suficiente para sustentar que la información es correcta, que existe donde dice que la afirmación es que una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible. También y dice, ¿existe la evidencia suficiente? Decimos que sí existe. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el precio del combustible de la carretera? Dice que el porcentaje va a ser igual a 63.86%. También dice, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Para resolver ya tenemos resuelta la 1 y la 3, y la 1 dice, determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos vamos a Minitab, estadística básica, correlación, y seleccionamos las dos variables, que es peso en libras y carretera en millas por galón. Le damos OK, no importa cuál seleccionamos, y nos da los datos. Y dice que la corrección en pesos libra carretera por galón es de menos 0.806 y el valor de P es 0.006. Entonces el coeficiente de correlación lineal es menos 0.806. La cuarta pregunta, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Para esa pregunta nos vamos a Minitab, estadística, regresión, regresión y predicción. Perdón, aquí la tenía llena. Donde nos dice que las millas por galón, y vamos a poner aquí, dice que pesaría 4.000 libras. Le damos OK, y aquí nos da que ¿cuál es el valor que predice el consumo de combustible en la carretera? Sería 27.02775. También nos pide, para un automóvil de 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción al 95%. Este sería nuestro intervalo de nuestro intervalo de predicción del 95% para un automóvil que pesa 4.000 libras. Va a ser de 22.4314,31632. El siguiente ejercicio dice, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ejercicio de estatura y peso en hombres. Dice, supongamos que tienes valores pareados que consisten en la estatura en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de un hombre a su peso? ¿Qué porcentaje de variación total del peso de los hombres explicarse por la correlación lineal entre una estatura y peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95%. Tenemos los datos aquí, nos vamos, son la edad tenemos una muestra de 40 de diferentes hombres, y aquí sería el problema, nos pide determinar la estatura y los pesos. Estaríamos trabajando con el peso, y por aquí nos da la estatura en pulgadas. Vamos a estadística, regresión y regresión modelo. Aquí dice que nuestra variable, vamos a seleccionar las variables.
Otra vez el ejercicio nos pide el peso en libras y el peso, la estatura y los pesos en libras. Lo que queremos estudiar es la estatura de acuerdo al peso. Entonces la variable de entrada sería la estatura y la responsable sería el peso en libras. El modelo de gráfica le decimos que nos dé una gráfica y le damos OK y OK. Y nos da esta gráfica, nos da una gráfica de polo, una de versos, un histograma y una de versus. Y lo importante es poder identificar la información, donde nos dice que el análisis de variación nos dice que el valor de P es de 0.001 y 0.001, y lo cual nos indica que sí existe la evidencia suficiente para sustentar la información de la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y el peso del hombre. También nos pide qué porcentaje de variación total del peso de los hombres explicar por la correlación lineal entre la estatura y los pesos. También los datos nos dice que el porcentaje de SUK es del 27.27% y el porcentaje de RSUK adjunto va a ser de 25.36, que es el porcentaje de variación total entre el peso que en los hombres es la correlación lineal entre la estatura y el peso. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Para poder determinar el valor de coeficiente, no vamos a estadística básica, correlación, seleccionamos la estatura en pulgadas y nos importa estaturas y peso, no importa el orden, estaturas y peso, y le damos OK. Y nos dice que nuestro correlación es de 0.522. Es una relación positiva, es mayor que nuestro nivel de confianza, por lo tanto se puede decir que sí tiene una correlación. Y también nos dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el mejor peso en libras? Si el hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál sería su peso en libras? Vamos a estadística, regresión y predicción. Peso en libras, la estatura que nos da es de 70 pulgadas. Si un hombre mide 70 pulgadas, va a tener una estatura de 180.131, que es esta. También nos dice que identifiquemos el intervalo de predicción del 95%, que sería que sería un intervalo de 133.337,226.92.6. Existen otras maneras de realizar el tema de variación e intervalación de predicción, que es también por el asistente, pero lo estamos realizando de manera manual. El siguiente tema es el 10.5, regresión múltiple. La ecuación de regresión múltiple representa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, así sucesivamente. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales de y predicción es igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 y así sucesivamente. El objetivo de usar los muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple, que sirve para predecir valores de variables de respuesta y, r cuadrada y r cuadrada ajustada. El r cuadrada denota en coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrada y un ajuste muy bajo daría como resultado un valor cercano, es r cuadrado a 1, a un ajuste muy bueno daría un resultado valor cercano a 1. Hay ajustes muy diferentes de relación con un valor de r cuadrada cercano a 0. Dice, el coeficiente múltiple de determinación de r cuadrada tiene una grave
desventaja. A mayor número de variación incluida se incrementa la R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, las comparaciones de diferentes ecuaciones de regresión múltiple logra mejorar con el coeficiente ajustado de terminación, pues que R cuadrada ajustada para el número de variables y del tamaño de muestra, R cuadrada ajustada y valor P. Valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y que es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de que también se ajusta a la ecuación de los datos muestrales. El valor de 0.0000 resulta de una prueba de hipótesis nula de B1 igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 igual a 0 implica que menos B1 y B2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar la predicción deseada. Lineamientos de determinación de mejor ecuación regresión múltiple. Utilice el sentido común y considere prácticas para incluir y excluir variables. Considere el valor P, seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como la determinación de P. Considere la ecuación como valores altos de R y determine una de las cuantas variables. Dice, considere la ecuación de valores altos de R ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Ejemplo, rendimiento de automóviles. Utilice el conjunto de datos donde el rendimiento de consumibles de la carretera en millas por galón sea la variable de respuesta de I, y utilice las siguientes variables de predicción: peso automóvil, su longitud, frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento, la capacidad volumétrica de cilindros. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Y cuál sería el rendimiento de combustible de carretera por un automóvil de 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 146 de frenado, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice todas las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. De esto depende ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera de una mejor ecuación? Para eso nos vamos a Minitab. Para poder resolverlo nos vamos a nuestra hoja Minitab, estadística básica, regresión y regresión. La responsable va a ser carretera millas por minuto, y el ejercicio nos dice que utilicemos las siguientes variables, que es peso, longitud, frenado, es peso, longitud, frenado, peso, longitud, frenado, cantidad de cilindros y desplazamiento. Cantidad de cilindros y desplazamiento, aquí puse 2 veces cilindros y desplazamiento. Y le damos OK. Gráficas, una sola gráfica, y le damos OK. Y OK. Como podemos ver, nos da las gráficas, una gráfica de Pollock, una de un histograma, pero vamos a ver la información. Dice que estas son la regresión, y podemos notar que tenemos unos valores de P muy altos, que son estas, y nos da nuestra ecuación de regresión, pero nos pide que determinemos la mejor. Como podemos notar, estos son niveles muy altos, son cerca del 1, y vamos a quitarlas y hacerlas y ponerlas para tener una ecuación de regresión favorable. Entonces decimos que las que están altas son, vamos a quitar longitud en pulgadas, vamos a quitar cilindros, y nos quedamos con esas 3 variables, y le damos OK, y nos vuelve a dar las gráficas y la información. En este caso vamos a decir que nuestra la ecuación de regresión, OK, seleccionando los valores de peso en libras, cilindro y desplazamiento, nos dice que tenemos que, para saber que es mayor, que es una ecuación de regresión, es favorable, es de 63, porque la anterior, con los datos que nos había dado 63.22, nos había dado 60,
con esta nos dio 63.35, es mayor. Entonces nuestra ecuación de regresión va a ser esta: 48.24 libras menos 0.0047 pesos en libra. Y también nos pide cuál sería el rendimiento de combustible. Para poder realizarlo nos vamos a gráfica, nos vamos a estadística y regresión, y ahí no es, entonces aquí estadística básica, regresión y una predicción. Y aquí nos dice que el peso es de 4.000 libras. El cilindros es de 6 cilindros. Y 3.5 de desplazamiento. Le damos OK. Y nos dice que su nivel de su rendimiento de combustible sería de 27.32. También nos dice que qué características debe tener un automóvil para maximizar su rendimiento. En la carretera de regresión nos vamos a estadística, regresión y nos vamos a aquí. Como queremos el ejercicio nos dice maximizar, damos maximizar y le damos OK. Y nos dice que aquí controlé, aquí vamos a poner en opciones, vamos a dejar fijo el cilindraje a 6, vamos a poner a 6 de 6 cilindros y le damos OK. Aquí es a 6, también lo podemos manipular aquí a 6. El cilindraje es de 6 y nos da que es 35.7109. sería, para maximizar, sería un peso de 4.400 y un cilindro de 6 y un desplazamiento de 1.8. El siguiente ejercicio nos dice que determine la correlación, los siguientes datos, el conjunto determine la mejor ecuación de regresión colesterol sea la variable y utilice la siguiente expresión, que es edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Ok, una vez en nuestra hoja mental nos vamos a regresión y regresión. En este caso la responsable va a ser el colesterol. Aquí lo tenemos seleccionado, nos dice que seleccionemos la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. Edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. Gráficas, le decimos que nos dé solo una gráfica, le damos OK. Y OK. Vamos a hacer lo mismo que la ocasión pasada, vamos a ver los límites, vamos a ver los valores de P y sacar los que son más altos para que nos dé una ecuación de regresión confiable. Entonces aquí los más altos son estos dos. Y los vamos a quitar, nos vamos a control E, con control E nos vamos al paso anterior y vamos a quitar lo que es peso en libras y el tamaño de la cintura para que nos dé un nivel de una ecuación. Y le damos OK, nos vuelve a dar los datos. Si nos damos cuenta, aquí nos daba de 70 pesos el SQ, 70 y aquí nos va a dar una más alta. Nos da esta y nos da una regresión de ecuación del colesterol de 480 más 160.3 menos 7.90 en la estatura de pulgadas. Dice cuál sería la cantidad de colesterol en un hombre de 40 años, mide 170. Es una proyección, le damos estadística, regresión y una predicción, perdón. Y nos dice que la edad sería 40 años. Y nos pide la estatura, que sería 70. Entonces nos dice que la edad es 70, la estatura es 40, la estatura es 70, pesa 175 libras y su cintura es de 95. Le damos OK. Y ¿cuál sería su cantidad de colesterol? Sería de 186.93. ¿Qué características tiene una persona o un hombre para tener un nivel de colesterol de 150?
Vamos a estadística, y regresión y respuesta. Y aquí le vamos a dar un target y vamos a poner, ¿cuánto nos dice? 150, para que tenga 150 en el colesterol. Y nos dice que para que una persona pueda tener 150 en colesterol, tendría que, nos da como resultado que para que un hombre tenga un colesterol de 150 debe de tener una característica de una edad de 63 años, una estatura de 76.20, un peso en libras de 237 y una cintura de 108. Si también lo manejamos con las dos variables que fueran las que tenían menor valor de P, pues es lo mismo, una edad de 63 y una cintura de 108. Y esto sería todo. Gracias por su atención.